Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Jimeno, trabajo para EducoWay, una agencia de estudiantes española con sede en Valencia, y hoy estoy aquí con vosotros para hablaros del programa de año escolar en Holanda e Irlanda. Y antes de despegar y explicaros qué significa eso, me gustaría hacer 2 o 3 apuntes importantes. El primero es que vamos a estar juntos aproximadamente durante 1 hora y 10, y yo no soy el único protagonista. Vosotras también, de modo que podéis detenerme y preguntarme en cualquier momento. Yo haré 2 o 3 pausas durante el webinario para facilitarlo, pero si en cualquier momento algo de lo que digo no está claro, o tenéis dudas, o queréis matizar o aclarar, me detenéis y me preguntáis. En segundo lugar, quería decir que algunos de vosotros os habréis unido a este webinar quizá pensando que es un webinar sobre universidades o sobre grados universitarios en el extranjero, que es un servicio que efectivamente ofrecemos, pero que no voy a cubrir hoy. Nuestra hora juntos hoy se centrará en el año escolar para alumnos de la ESO y bachillerato. Y finalmente quería pediros que si en algún momento la presentación deja de avanzar o percibís algún problema técnico, no os quedéis en silencio, activáis vuestro micrófono y me avisáis, porque os lo agradeceré. A veces para la visión del presentador no es fácil identificar si la audiencia está siguiendo la presentación al mismo ritmo, de modo que si hay algún problema no seáis tímidos y avisadme. Y como os decía, trabajo para EducoWay. Algunos de vosotros quizá ya habréis oído hablar de nosotros, quizá no. Nosotros nacemos en 2014. Somos una empresa, somos un grupo joven. Llevamos 8 años en activo. El director, el fundador de EducoWay, es José Abedín Ingelmo, que es el nombrecito que veréis bajo de mi pantallita en la imagen. José es el director y el fundador de esta empresa. Mi nombre es Carlos, como os decía antes. Y José funda esta empresa hace 8 años para ayudar a estudiantes españoles a tener una experiencia transformadora en el extranjero, para tener acceso a educación secundaria, a educación universitaria y en el medio y largo plazo a oportunidades laborales mayores y mejores, tanto en España como en el extranjero. Somos una agencia de estudiantes que facilita esa transformación, ese viaje desde España hasta un país de Europa, pero también en países como Canadá o Estados Unidos. Y como os decía, hoy estoy aquí para hablaros del programa del que me encargo yo, el programa de año escolar para alumnos desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, y específicamente en 2 países de los 4 que trabajamos. Hoy voy a cubrir Holanda e Irlanda. Además, ofrecemos año escolar en Inglaterra y en Canadá, y de eso os hablaremos otro día, aunque muchos de los elementos que voy a cubrir hoy efectivamente son aplicables a los 4 países. Y está bien hablaros de nombres y organizaciones y empresas, y lo bonito es ver las caras que hay detrás. Y me gustaría traer vuestra atención al caballero de la esquina derecha inferior con la chaqueta negra, José, el fundador de EducoWay, del que os hablaba hace unos minutos. También me gustaría dirigir vuestra atención hacia Angie, que es la señorita en el centro de la pantalla con pantalones negros, y a Pablo, que está a la izquierda de la imagen con la camiseta azul, porque ellos son el cerebro, el corazón y el pulmón de EducoWay, con nosotros casi desde el comienzo, desde hace 8 años, y gracias a ellos la operación crece, la operación funciona y somos capaces de enviar a cientos de estudiantes al extranjero cada año. Y con esta imagen quería humanizar y personalizar ese nombre que habéis visto en la primera imagen, EducoWay. Como os decía, es una empresa que lleva en marcha 8 años y afortunadamente una empresa que crece. Y empezamos con una persona, con José, hace 8 años, ahora somos 15, y una gran parte de esos 15 se nos ha unido en los últimos 2 años, lo cual es sorprendente, o quizá no, teniendo en cuenta las circunstancias que hemos atravesado como país, como sociedad y como planeta durante estos últimos 24, 36 meses. Obviamente hay una demanda
por una experiencia internacional, por una experiencia extranjera, por una experiencia que complementa la que ya hayan tenido hasta ahora en España, y como consecuencia de esa creciente demanda, el equipo también ha crecido. Somos 15 compañeros y ofrecemos 3 servicios en una secuencia muy completa, muy emocionante y muy clara. Comenzamos con los alumnos más pequeños ofreciendo cursos de idiomas y campamentos de verano en julio y agosto para que tengan ese primer contacto con un país extranjero fuera de casa. El primer servicio son los campamentos de verano y los cursos de idiomas para los más peques. Continuamos con un segundo servicio del que os hablo hoy, el año escolar, para alumnos desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Y culminamos nuestra secuencia, nuestro servicio y nuestra razón de ser con los grados universitarios en Europa, para alumnos que, habiendo acabado el bachillerato, bien en España, bien en el extranjero, deciden seguir estudiando su formación universitaria en Europa. Y esa es la secuencia completa que os ofrecemos, en la que somos prácticamente pioneros. Hay muchas agencias que trabajan uno o dos de estos servicios, pero no tantas que hagan, o no muchas que hagan los 3, y eso nos convierte de alguna forma en especialistas, también en pioneros. Y de esos 3 servicios, hoy vengo a hablaros del segundo, como os decía, año escolar. Y ofrecemos año escolar en el extranjero para preparar a vuestras hijas para esto, para lo que veis en la pantalla, un mundo nuevo, internacional, un mundo nuevo colaborativo que se aleja de la metodología española. Yo pasé en la Universidad Española 6 años. Sí, pertenezco a esa generación que hacía licenciaturas de 5 o 6 años, y parcialmente por mis circunstancias personales y parcialmente por la metodología española no fueron 6 años muy bien aprovechados. Dicho de otra forma, sales de la universidad y no sabes hacer muchas cosas prácticas. Lo bueno de estudiar en el extranjero, sobre todo en los 2 países de los que os voy a hablar hoy, Holanda e Irlanda, es que tienen una metodología muy pragmática, muy orientada a saber hacer cosas, a trabajar en equipo y a prepararte para el futuro laboral, con un índice de empleabilidad muy elevado. Y es por eso que consideramos que empezar desde pequeños, desde jóvenes, con esa primera experiencia en el extranjero es importante para que cuando llegue el momento de la universidad y el momento de trabajar y de incorporarse al mundo laboral, estén listos en un mundo que es tecnológico, como os decía, que es internacional, con el inglés jugando un papel crecientemente central en las comunicaciones sociales, pero también profesionales, y un mundo que es colaborativo. Os decía antes, lo repito para los que habéis llegado un poquito tarde, que las oficinas que veis tras de mí son una parte de nuestras oficinas en Valencia. Es un espacio coworking que acoge a múltiples empresas, muchas de ellas internacionales, y el idioma que más oigo yo en estas oficinas en mi día a día es el inglés. Y estoy en Valencia. Y es otra prueba, otro ejemplo de lo importante que es que sigan mejorándolo, que sigan aprendiéndolo, y sobre todo que se acostumbren a estar en un contexto internacional. Pero estas son cosas que ya sabíais. He considerado oportuno repetirlas para enfatizar esa filosofía nuestra de preparación y también de experimentación. Y antes de seguir, me gustaría hacer un apunte más muy rápido. Desde Educoway no consideramos que el año escolar en el extranjero o el grado universitario para los que hacen un grado sea solamente una experiencia lingüística. Sin duda lo es. Van a mejorar el inglés, a consolidarlo y a vivir en inglés para que cuando regresen a España o sigan en el extranjero puedan defenderse con soltura y con fluidez. Y además, desde nuestra perspectiva, consideramos que ese año o 2 años, en algunos casos, en el año escolar, sea una experiencia social, cultural, personal y de crecimiento, que en muchos casos les embarca en una dirección diferente, supone empezar una etapa nueva con una perspectiva diferente, y más allá de lo que mejoren el inglés, vuelvan más listos, más seguros, más preparados para ese mundo del que os hablaba hace unos minutos. Y más adelante os recordaré por qué estoy diciendo esto ahora.
no es solo una experiencia lingüística. Os decía efectivamente que vuestras hijas caminan hacia un mundo más colaborativo, más tecnológico, más inglés, más internacional, más pragmático. Y yo lo vi hace años, pero lo vi un poco tarde. Me fui con 23 años a Inglaterra. Me fui con 23 porque no tenía padres tan proactivos como vosotros que se unían a un webinar un 1 de septiembre. Creo que hay algún micrófono activado. Os agradecería que lo desactivaréis. Muchas gracias, para evitar el ruido de fondo. Os decía que yo me fui con 23 años a Inglaterra porque no tenía padres tan proactivos como vosotros que se unían a un webinar un 1 de septiembre a las 7 de la tarde para investigar opciones. Y me fui y me alegro porque me quedé primero 6 meses y luego 16 años. Y me hubiera gustado irme con la edad de los niños que veis en la pantalla, más joven, con 13, con 14, con 15, para entender que me dirigía a un mundo cosmopolita, multirracial, multicultural, y para entender que hacer las cosas juntos es mejor y es más fácil. La imagen que veis en la pantalla es una imagen de alumnos un poco más mayores que vuestras hijas, supongo. Estos son ya alumnos de bachillerato en un colegio inglés. Y he utilizado esta imagen de nuevo para enfatizar esa idea de experiencia personal, de aprender, de conocer gente y de empezar, aunque os parezca un poco prematuro el comentario, empezar a crear una red de contactos que crecientemente es importantísima para el futuro de vuestras hijas y de vuestros hijos, y una red de contactos internacional y multicultural. Nosotros ofrecemos año escolar en el extranjero, como os decía, en 4 países: Canadá, Inglaterra, Holanda e Irlanda. Y voy a empezar hablándoos del año escolar en Holanda. Y me gustaría empezar diciéndoos que somos los únicos. Somos la única agencia en España que ofrece año escolar para alumnos de secundaria y bachillerato en Holanda. Y entiendo que algunos penséis, es una elección, la de Holanda, un poco extraña. Y entiendo que lo es porque no es un país que se haya ofrecido para un programa de año escolar en años anteriores. De hecho, los 2 países más tradicionales para este tipo de programa, en Europa al menos, son Irlanda e Inglaterra, y cruzando el Atlántico, obviamente, Canadá y Estados Unidos. Pero Holanda no es un país frecuente en este contexto, y decidimos incluirlo porque es nuevo. No es el país habitual al que venimos enviando las familias españolas alumnos durante 50 años, es novedoso. Y es un país interesante porque es cercano, es seguro, es liberal, es multicultural y es el país fuera del mundo anglosajón en el que mejor inglés se habla. Hasta hace poco era Suecia. Los países escandinavos siempre han sido países en los que el inglés se ha hablado muy bien. Holanda ha desbancado a Suecia en ese ranking y lo convierte, como os decía, en un destino interesante para este tipo de programas, además de por todas las características que he mencionado, por esa fluidez con la que se habla el inglés y por esa presencia tan cultural y tan social de la lengua inglesa, además de la holandesa, que es la lengua nacional. He visto que se nos han unido algunos asistentes más, así que voy a detenerme para recordaros que podéis detenerme en cualquier momento y hacerme preguntas, las que queráis, cuando queráis, y si no os lanzáis vosotros, yo de vez en cuando me pararé para que me las hagáis. Voy a compartir un dato más sobre Holanda que es importante y que os va a sorprender un poco, y si me dais unos minutos os lo explico. En Holanda, el programa de año escolar es bilingüe. Y estáis pensando, ¿eso qué significa? Bueno, significa que cuando una hija vuestra o un hijo se va a hacer un año escolar a Holanda y se incorpora al colegio, las clases se van a impartir en inglés un 50% del tiempo y en holandés el otro 50%.
Y los profesores holandeses y los colegios holandeses y nosotros sabemos que casi nadie fuera de Holanda estudia el holandés como segunda o como tercera lengua. Entonces resulta extraño presentaros un programa, o os puede resultar extraño presentaros un programa en el que el 50% de las clases se hace en holandés. Pero consideramos que es interesante porque, como os decía antes, desde nuestro punto de vista, el año escolar no es un año únicamente lingüístico. Por supuesto que vais a mejorar el inglés y Holanda os ofrece esa posibilidad, pero es también una oportunidad para hacer conexiones, hacer amistades, tener la experiencia personal y, ¿por qué no?, añadir un idioma nuevo, aunque sea un idioma que no se habla de forma mayoritaria. Lo que hacemos con nuestro programa es incluiros un curso de holandés de 6 meses para que el alumno empiece a entrenar el oído gradualmente. Los 3 primeros meses de ese curso se hacen en España, desde casa, y los otros 3 en Holanda, en paralelo al inicio del curso. Y además hay una semana de iniciación a finales de agosto en Ámsterdam con alumnos de todo el mundo para afianzar lo que se ha aprendido de holandés hasta ese momento y prepararse para la experiencia que se les avecina. Y recordad que muchas de las asignaturas que van a trabajar en holandés, como por ejemplo las matemáticas, no requieren un nivel de holandés tan elevado como pensáis y van a poder seguir el ritmo de las clases con la misma facilidad que un alumno holandés. En cualquier caso, es un matiz importante que quería adelantaros, aunque os sorprenda un poco porque llama la atención, pero no le ha llamado la atención lo suficiente a 3 alumnas mías que se fueron este lunes pasado a Holanda para hacer primero de bachillerato, 2 de ellas, y cuarto de la ESO, una tercera, una alumna valenciana. Y decidieron lanzarse con el holandés porque querían tener esa experiencia diferente, nueva, personal, que se aleja de lo más convencional, que es Irlanda e Inglaterra, porque es un país que está muy cerca y también nos da esa seguridad a los padres. Podéis acceder a Holanda por tierra y aire, obviamente, y es un país seguro, tranquilo y que ofrece cosas muy interesantes, además de las flores y el colorido y el idioma holandés, como veis en la pantalla. En Holanda trabajamos con casi todos los colegios del país. No es un país muy grande, pero hay muchos. Y tenemos colegios en urbes relativamente grandes, aunque no son grandes como lo serían en Alemania, por ejemplo, o en Estados Unidos, pero son ciudades grandes como pueden ser Maastricht, Utrecht o la propia Ámsterdam. Y tenemos colegios en zonas más medianitas, más manejables, y también en zonas rurales pequeñitas que a algunos de vosotros os pueden interesar más por vuestra propia tradición familiar, por el perfil personal de vuestros hijos o porque os sentís más seguros. Entonces tenemos un abanico amplio de opciones dentro de Holanda en lo que a destino se refiere. Y más adelante os hablaré de los colegios con más detalle, pero quería anticiparos que prácticamente todos los colegios con los que trabajamos en Holanda entran en la categoría de lo que en España definiríamos como colegio concertado. Tenemos un colegio internado en Holanda y es un colegio que hace toda la educación en inglés y se distancia de lo que acabo de explicaros, de ese bilingüismo del resto, pero es un colegio que imparte toda la educación en inglés, está en Holanda, pero es un colegio internado. La diferencia es que, además de tener un precio mayor, el alojamiento es en el propio colegio, en el caso de ese centro internacional. El resto en Holanda, con todos los que trabajamos, son colegios concertados. Y además del curso de holandés del que os hablaba y de la semana de iniciación, el alumno recibe una bicicleta. Los que habéis estado en Ámsterdam sabréis lo omnipresentes que son las bicicletas en Ámsterdam, pero también en el resto de Holanda, porque es una ciudad muy, bueno, un país muy de bicicleta, muy estudiantil, muy universitario, muy escolar, y vuestros hijos reciben una bicicleta que, bueno, que es un detalle no demasiado importante, pero no deja de ser curioso y contribuye a la construcción de ese perfil de Holanda como un destino alternativo, gracioso, divertido e interesante.
No os preocupéis porque en breve os voy a detallar más cosas que os están viniendo a la mente, preguntas que os están viniendo a la mente que entiendo. Inicialmente quería daros este perfil inicial de Holanda como país, como destino. Os adelanto que el alojamiento, porque os estaréis preguntando, bueno, envío a mi hija o a mi hijo a Holanda a hacer cuarto de la ESO, a un colegio concertado, y va a hacer la mitad en inglés y la mitad en holandés. Vale, ¿dónde vive mi hija? El alojamiento en nuestro programa holandés es en familia nativa local. Son familias holandesas, familias que llevan trabajando con nosotros y con nuestro equipo en Holanda mucho tiempo y que están acostumbradas a recibir alumnos internacionales. Y algunos de vosotros os preguntáis, ¿y esas familias holandesas tienen hijos? Algunas sí, otras no. Y ahora os explicaré con un poquito más de detalle cómo decidimos si elegimos una familia con hijos o sin hijos, o cómo elegimos si es un colegio grande o pequeño, una ciudad grande o pequeña. Pero quería adelantaros ese punto porque es importante. Además del elemento del colegio, que es concertado, importante saber que las familias son holandesas, son nativas y son locales a una distancia relativamente cercana del centro que se os asigna, que se puede hacer o bien andando, o bien en bicicleta, o en transporte público relativamente fácil. Pero bueno, resumiendo, el primer destino que os ofrecemos es Holanda, que se caracteriza por ese programa bilingüe y que además del curso de holandés incluye la semana de iniciación en Ámsterdam. Es un programa al que acuden alumnos de todo el mundo sin saber holandés y, como os decía, el programa incluye el componente de holandés porque además de aprender el inglés os ofrece una inmersión social y cultural y personal en un país que si nos paramos a ver cómo está el mundo es una opción sensata. Irlanda es el país que participa en programas de año escolar con más tradición. Familias españolas y de todo el mundo llevan más de 50 años enviando a sus hijas a Irlanda a estudiar, porque es una mezcla interesante, si me permitís la analogía, entre España e Inglaterra. Tienen el idioma inglés, obviamente, y tienen un poco la amabilidad, la alegría, la extroversión y las ganas de vivir de los españoles. Y es una mezcla interesante. No deja de ser una cultura anglosajona y llueve mucho, y por eso lo que estáis viendo en la pantalla está como está. Entonces tenéis el componente anglosajón y de experiencia anglosajona, pero un poquito más musical, más festivo, más animado, y por eso ha sido un destino tan popular, además de porque está cerca, porque es accesible, porque todavía forma parte de la Unión Europea y estáis a 2 horas de vuelo en caso de que vosotros necesitéis ir o vuestros hijos necesiten visitaros. Y si queréis hablamos luego de ese componente de visitas y de contacto durante el año escolar. En Irlanda trabajamos con 45 centros. Aquellos de vosotros que hayáis estado en Irlanda sabréis que las zonas urbanas, como pueden ser Limerick, Cork y Dublín, están relativamente habitadas, pero según vas distanciándote hacia zonas rurales, la población no es abundante y el número de colegios inevitablemente va disminuyendo, pero los 45 que tenemos son buenos colegios. A diferencia de Holanda, la división entre concertado y privado varía un poquito. De los 45 centros que tenemos en Irlanda, 37 son colegios concertados y los otros 7 son privados. Y en esos 7 tenéis la opción de régimen de internado o régimen de día, que es como se llama, que consiste en que vuestros hijos asisten a un colegio privado, pero se alojan con una familia, como los alumnos que asisten a un colegio concertado. ¿De acuerdo? Otro punto importante de nuestro programa de año escolar en Irlanda es que pertenecemos a la Asociación de Organizaciones de Tutela de Estudiantes. Eso significa que todas las familias con las que trabajamos son seleccionadas cuidadosamente, vetadas por la policía
y son familias que forman parte de este programa voluntariamente y en muchos casos porque llevan muchos años haciéndolo. Entiendo que el componente de familia y de acogida puede ser una preocupación para algunos de vosotros porque no sabéis, hasta que os decimos quiénes son, no sabéis cómo va a ser la familia, cómo va a ser la relación, cómo va a ser la adaptación, y entendemos que sea una fuente de preocupación. Lo sería para mí si enviara a una de mis hijas. Y la garantía que os damos es la pertenencia a esa asociación que veta cuidadosamente y exhaustivamente el acceso de familias a estos programas. Y de momento no os digo más porque voy a entrar en el terreno de los elementos que comparten los dos programas, el de Holanda y el de Irlanda. Voy a concluir esta diapositiva diciendo que el programa de Irlanda es un programa robusto, un programa al que acuden muchos alumnos y que vale la pena explorar por los elementos que os he mencionado. Sí que es cierto que es una opción más tradicional, más establecida que la de Holanda. No incluye ese componente de bilingüismo, es puramente inglés, pero es un destino interesante y para aquellos de vosotros que queráis esa experiencia anglosajona más pura, sin el coste y sin las dificultades adicionales que ahora reviste Inglaterra, Irlanda es una muy buena opción. Entonces, os presentamos la opción de enviar a vuestros hijos a cursar primero, segundo, tercero o cuarto de la ESO y primero o segundo de bachillerato en Holanda y en Irlanda. ¿Y qué incluye ese año escolar? ¿Qué supone? ¿Qué integra? ¿Por qué servicio pagamos? Bien, los dos primeros que veis en pantalla ya os los he mencionado. El precio que pagaréis, y luego hablamos de precios orientativos, incluye el alojamiento en familia local nativa durante los 10 meses del año escolar para los que se vayan el año completo. Y todas las comidas y los gastos familiares que pueda haber, como los habrían en una familia española. El único gasto de la vida diaria, de la vida familiar, que no va a incluir son los gastos privados que vuestros hijos puedan incurrir de forma ocasional por alguna comida adicional puntual que quieran hacer o alguna compra privada o algún capricho, como decía, ocasional. El resto de los gastos de esa vida familiar, de lunes a domingo, están incluidos. Incluimos en el programa de año escolar la plaza escolar en un colegio concertado. Y ahora os hablaremos de ese proceso de búsqueda y asignación de plaza y familia. Nuestro programa incluye la matrícula, obviamente, y la convalidación. Lucas, creo que me preguntabas tú hace unos minutos por la convalidación y voy a detenerme aquí para explicarlo con un poco más de detalle. Y si hay dudas, me detenéis y me preguntáis, por favor. Nosotros incluimos la convalidación de ese año escolar en nuestro servicio. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un alumno acaba primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, primero, segundo de bachillerato, nosotros trabajamos con el colegio holandés o irlandés para que elaboren un informe de convalidación que acredita que vuestra hija ha estado en ese centro, en ese país durante un año y ha cursado el listado de asignaturas que aparecen en ese informe. Y con ese informe de convalidación, el centro en España les permite reincorporarse al año natural que cursarían si se hubieran quedado en España, de forma que no tienen que volver al curso original ni repetir curso. Hay un matiz importante en el que seguramente ya estáis pensando. Hay asignaturas en Holanda y en Irlanda, como las hay en otros países, que no se imparten con la misma intensidad o el mismo nivel de exigencia como se hace en España. Y vuestras hijas, aunque regresen con ese informe de convalidación, es cierto que tendrán que hacer un esfuerzo de readaptación en algunos casos. En otras asignaturas, como es el inglés, no tendrán que hacer ningún esfuerzo porque volverán con un B1 o un B2
o un C1 o un C2, dependiendo del nivel con el que se fueron. Entonces, sí existe la convalidación, sí la incluimos, y hay que tener en cuenta que a pesar de ser sistemas educativos similares, sobre todo los europeos, el irlandés y el holandés, Estados Unidos y Canadá difieren un poco, decía que a pesar de ser sistemas europeos, habrá un ejercicio de reinserción y de readaptación. Y en este contexto de convalidación y de reinserción, yo siempre os recomiendo que antes de iros a Holanda o a Irlanda tengáis una reunión con vuestro colegio en España, con la tutora o con la jefa de estudios, para hablar sobre ese regreso de la alumna, sobre la convalidación y sobre la reinserción, y porque no siempre, pero en algunos casos hay centros que tienen requisitos sobre cómo se hace esa convalidación, preferencias o recomendaciones. Y es importante que las conozcamos antes de que os marchéis para que, llegado el momento, podamos iniciar y completar ese ejercicio de convalidación de la mejor forma posible, de forma que, además de satisfacer las exigencias del colegio irlandés u holandés, cumplamos las de vuestro colegio en España. Hay casos de alumnos que vuelven al mismo centro del que se fueron, por ejemplo, hacen segundo de la ESO en un centro en España, tercero en Holanda y vuelven a hacer cuarto en España en el mismo colegio. Los hay que no, que vuelven a España pero vuelven a un colegio diferente porque la familia ha cambiado de domicilio o porque así lo deciden. Es posible. En ese caso, cuando sepáis a qué colegio nuevo va a regresar vuestra hija o vuestro hijo, esa reunión también es importante para que nosotros podamos coordinar esa transición con vuestra ayuda lo mejor posible. Hay un año que es, voy a decir la palabra problemático con precaución, pero la voy a decir. Hay un año que es problemático en este contexto de convalidación. Y ese año, como habréis adivinado, es segundo de bachillerato. Porque si vuestra hija cursa segundo de bachillerato en un país extranjero y tiene planeado volver a España para hacer la prueba de acceso a la universidad y para acceder a la universidad en España, ese proceso de convalidación puede ser un poco más complicado. Os acompañamos en ese proceso. La prueba de acceso a la universidad se puede hacer aun viniendo de un segundo de bachillerato en Holanda o en Irlanda. Y podrían estudiar la universidad en España si quisieran, pero hay matices, hay detalles y hay consideraciones a tener en cuenta. ¿Eso significa que ninguna alumna se va a hacer segundo de bachillerato al extranjero? No, se van. Pero es un año un poquito más complicado por ese factor, el de la prueba de acceso a la universidad y el de estudio en la universidad. Si vosotras y vuestras hijas tenéis claro que va a hacer segundo de bachillerato y luego sigue estudiando un grado universitario en el extranjero, perfecto. Ahí no hay ninguna dificultad, nada a tener en cuenta. Pero si quiere regresar a España a cursar un grado universitario en España, tenemos que hablar y hablar pronto. Y muy rápidamente quería detallaros también esos dos últimos servicios que veis listados en pantalla, el servicio de seguimiento y la función de la coordinadora local. ¿Y qué significa esto? Bien, nuestro programa de año escolar, nuestro servicio y nuestro precio incluye un servicio de seguimiento, que significa que cuando vuestro hijo llega a Holanda o a Irlanda a finales de agosto y se encuentra allí solo, a punto de empezar un año escolar, con una familia nueva y en un país nuevo, nosotros creamos un equipo de apoyo alrededor de vuestro hijo. Ese equipo de apoyo incluye la familia nativa, obviamente, que adopta ese papel de tutelaje, el colegio, que como en España es un pilar fundamental de la vida diaria del alumno, vosotros, que gracias a la tecnología seguiréis en contacto con vuestros hijos casi a diario. Cuando yo me fui a Inglaterra tenía que buscar una cabina de esas rojas para intentar llamar a Valencia y llamaba si tenía monedas. Si no, ni eso. El mundo ha cambiado mucho, afortunadamente para vosotros y para vuestros hijos, y ese contacto diario lo tendréis. Entonces, vosotros seguís siendo
sus padres, sus madres. Y ese contacto diario continúa durante los 10 meses. Hay un cuarto elemento de apoyo y de seguimiento para los padres, que soy yo, Carlos. Me tenéis a vuestra disposición los 10 meses del año escolar. El hecho de que vuestro hijo llegue a Holanda y hayáis pagado el servicio no significa que yo desaparezca. Al revés, mi trabajo empieza el día que vuestro hijo llega al país. Y os acompaño durante 10 meses por teléfono, por email, por WhatsApp, por videollamada y, si fuera necesario, con reuniones presenciales si las necesitarais. Y finalmente, y por eso la he incluido aquí porque es muy importante, la figura de la coordinadora local, que es una compañera nuestra que está en la zona de Holanda o en la zona de Irlanda donde está vuestro hijo y va a ser el punto de contacto directo para vuestro hijo durante todo el año. Esa coordinadora local tiene asignados entre 5 y 10 alumnos. Y su trabajo durante todo el año es asegurarse de que esos 5, 8, 10 alumnos se integren personal y académicamente como esperamos que lo hagan. Y que si aparece alguna dificultad, problema, duda o emergencia, vuestras hijas puedan acudir a ella en cualquier momento, además de tener a la familia y además de tener el colegio. Esa coordinadora local redacta un informe mensual de progreso, de adaptación, que nos detalla cómo está adaptándose e integrándose vuestra hija al colegio y a la familia. Y ese informe mensual os lo hago llegar yo para que lo comentemos si fuera necesario o simplemente para que lo leáis y complemente la información que os llega directamente de vuestra hija en las muchas conversaciones que sé que tendréis. Hay más elementos, estos son los fundamentales y espero que responden a algunas de las preguntas que os estaréis haciendo. Si hay más, como os decía, me detenéis y me las preguntáis. Carlos. Marian, adelante, por favor. Sí, una pregunta es si hay más alumnos, ¿intentáis espaciar a los niños en distintos colegios o coinciden varios alumnos españoles en un mismo centro? ¿Cuál es vuestra tónica? Ajá. Por comodidad de seguimiento, ¿cómo lo soléis hacer? Claro, gracias por la pregunta, Marian. Pues en el caso de Irlanda, como sabréis, y por esa tradición tan longeva, el volumen de alumnos españoles es elevado. Entiendo que para muchos padres, o para algunos, el hecho de que se acumulen o se aglomeren muchos alumnos españoles en un centro no es ideal porque esa inmersión lingüística se contamina y el beneficio es menor. Entonces intentamos distanciarlos y que no coincidan en el mismo centro. Normalmente, los centros con los que trabajamos tienen una cuota de alumnado internacional que ronda el 5%. Es decir, de todos los alumnos que tiene ese centro, aproximadamente el 5% son alumnos extranjeros. Japoneses, alemanes, españoles, africanos. Y dentro del contingente español, nosotros intentamos evitar que solo haya un alumno nuestro. Es posible que haya un alumno de otra agencia. Y esa probabilidad es mayor en Irlanda. En Holanda es menor porque es un país en el que este tipo de programa no lleva tanto tiempo implantado y por ese componente de bilingüismo del que os hablaba. Hay dos excepciones. En ocasiones han acudido a nosotros familias que tenían un hijo y una hija, o dos hijos, mellizos a veces, gemelos, o dos amigos o amigas que querían irse a cursar el mismo año. Y a pesar de ese contagio potencial lingüístico, porque van a hablar inevitablemente en español si se van a la misma localidad o al mismo colegio, hay familias que nos han pedido que intentemos asignarles el mismo colegio y la misma zona para incorporar un componente de seguridad. Es decir, bueno, el niño se va a Holanda, pero se va con un amiguito, se va con el hermano, con la hermana, aunque hagan otro curso.
pero salvo en ese caso, salvo una petición explícita, intentamos distanciarlos y evitamos ese aglomeramiento lingüístico en la medida de lo posible. Respondo a tu pregunta, Marian. ¿Ibas en esa dirección? Sí, estupendo, gracias. Entonces, sabéis que podéis ofrecerle a vuestros hijos un año escolar en Holanda y en Irlanda. Os he listado los componentes fundamentales. ¿Cuándo se van? ¿Por cuánto tiempo? Bien. El programa tradicional primario es el del año completo. Se van a finales de agosto y vuelven a finales de junio o mediados de julio, incluso, dependiendo del país y del colegio. Pero son 10 meses de estancia aproximadamente. Hace unos años, agencias como la nuestra y nosotros mismos incorporamos las opciones del trimestre y el semestre, que están bien porque os aportan un componente de flexibilidad. Hay familias que quieren que sus hijos tengan esa experiencia internacional, pero un año les parece excesivo, sobre todo en el caso de los más jóvenes. Y piensan, bueno, pues que se vayan 3 meses o 6 meses y tengan esa primera toma de contacto. Es posible. Y como veis en la pantalla, las fechas de iniciación del curso pueden cambiar. Nuestra recomendación es que si se van un trimestre o un semestre, sea el primero del curso. ¿Por qué? Porque unirse a un colegio extranjero en un país extranjero a mitad del año o a mitad del curso es todavía más desafiante y más problemático para el alumno de lo que lo puede ser si se unen al comienzo cuando todos empiezan juntos. Pueden irse en enero, pueden irse en abril. No es mi recomendación. Las opciones existen. Hay otro componente importante a tener en cuenta, volviendo a ese tema sobre el que me preguntaba Lucas hace un momento, que es el de la convalidación. La convalidación en el caso del trimestre y el semestre no existe como tal porque no se cursa un año entero. Pues no pueden convalidarte un año que no has cursado. Lo que se hace es hablar con el centro holandés o irlandés y el español para manejar esa transición, ayudar al alumno y que efectivamente cuando el curso acabe, cuando regrese, sea cuando sea, se incorpore el año que le corresponde, entendiendo que hay un esfuerzo de reinserción. Pero es algo a tener en cuenta en el caso del trimestre y el semestre. Entonces, el trimestre y el semestre os ofrecen flexibilidad temporal, no se os va un año, y financiera, porque no tenéis que pagar el año completo. Habiendo dicho esto, y ahora lo vais a ver enseguida, la diferencia en precio entre trimestre, semestre y año completo no es muy grande. Y no es muy grande porque la dificultad y el proceso de encontrar una familia y una plaza escolar es el mismo. Que luego el alumno se quede más o menos tiempo es vuestra elección, pero el desafío de encontrar una plaza escolar adecuada y una familia adecuada es parte de nuestro trabajo, lleva tiempo y por eso veréis que la diferencia no es muy grande. Pero tenéis estas 3 opciones, la más recomendada, la más habitual, obviamente el año completo que son esos 10 meses. Voy a hacer una puntualización más antes de seguir. Algunos padres y alumnos comprensiblemente asumen que sus hijos van a volver a casa en Navidad o en Pascua, en la Semana Santa. Y es cierto y no. Dejadme que os explique. La recomendación de nuestros equipos en Holanda y en Irlanda, y en Canadá y en Inglaterra, es que esta es una experiencia de inmersión sociocultural, lingüística, pero sociocultural. Y se desaconseja que el alumno regrese a España. Entiendo que esto puede ser problemático, porque pensaréis, bueno, voy a estar sin ver a mi hijo 10 meses, no puede venir el niño a casa en Navidad.
Entiendo que puede ser sorprendente. Poder puede. Tenéis la libertad absoluta. Podéis ir vosotros también. Y se desaconseja. En algunos casos, no en todos, porque esa disrupción emocional trunca esa experiencia de inmersión sociocultural y lingüística y no siempre de forma positiva. Que también es posible que venga a España, pase 2 muy buenas semanas con vosotros y regrese y se reincorpore perfectamente. Es posible, pero se desaconseja. Sí que os animamos a que a final del año viajéis al destino para conocer a la familia de acogida en persona y veáis dónde ha vivido vuestra hija durante esos 10 meses. Pero en la medida de lo posible, si podéis resistir la tentación y manejaros con videollamadas y cartas, si alguno queréis escribir alguna, aconsejamos que así lo hagáis. Creo que Francisco me quiere hacer una pregunta. Adelante, Francisco. Creo que tienes que activar el micrófono. Aquí. Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Adelante. Vale, y mi pregunta iba un poco por ahí. Si nosotros no podíamos, pues no sé, tener un contacto con la familia antes de que el niño empezara. Sí, sí y no. Te explico, Francisco. Vale. Las 3 alumnas que se han ido a Holanda conmigo este lunes pasado, obviamente tenían una familia asignada. La familia española tenía los datos de esa familia por adelantado, sabían sus nombres, su dirección, su teléfono, su correo electrónico y tenían fotografías de la familia y una carta de presentación. Y han hecho varias videollamadas de presentación antes de que la alumna se vaya. Sí, sí, entiendo. Ha habido un contacto entre las familias por videollamada, claro, pero no ha habido un contacto físico presencial. Claro, sí, y también es importante. Videollamada antes de iros y visita física al acabar el año si lo consideráis oportuno. Sí, perfecto. Me queda claro, muchas gracias. Estupendo. A ti por la pregunta, Francisco. Chao. Tomáis la decisión de que se vaya a Holanda, a pesar del holandés. Y queréis que se vaya 1 año. Y sabéis que va a estar con una familia y va a estar en un cole concertado. Y sabéis todo lo que incluimos y me tenéis a mí y habéis conocido a la familia por videollamada. Pero ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo es el proceso desde este webinario que hacemos hoy, cuando me conocéis, hasta el momento en el que vuestra hija se va un lunes de agosto? Pues es un proceso poquito largo, o puede serlo, dependiendo de cuándo empecéis, pero es un proceso sencillo y es un proceso dividido en 3 partes, 3 pasos, 3 fases, muy sencillitas. La primera es lo que yo llamo la consultoría inicial, que es un nombre un poco, si me permitís, y voy a disculparme, un neologismo innecesario. Es una reunión, una conversación para conocernos mejor. Entonces, organizamos una videollamada de hora u hora y media con vosotros y vuestro hijo. ¿Con qué objetivo? 2 objetivos. El primero, conocer a vuestro hijo mejor personal y académicamente, cómo es como persona, sus preferencias sociales fuera del colegio y también asignaturas que le gustan más, asignaturas que le gustan menos, ver cómo tiene el nivel de inglés. Y ahora, si queréis, me preguntáis sobre el nivel de inglés. Y también es una reunión para que me transmitáis vuestras preferencias sobre la familia, el colegio y el destino. Os decía antes que podéis elegir una ciudad grande, un pueblecito, un cole grande, un cole pequeño, una familia con hijos, una familia sin hijos, una con mascotas, otra sin mascotas. Esta reunión inicial es la conversación en la que me presentáis vuestras preferencias, de modo que cuando iniciamos la búsqueda y la selección, intentamos, en la medida de lo posible, ceñirnos a esas directrices. No siempre posible al 100%, pero lo intentamos. Y esta reunión inicial tiene como objetivo eso, conoceros y asegurarnos de que la búsqueda es lo más ajustada posible a lo que esperáis, a lo que necesitáis, a lo que queréis.
La segunda parte es la parte de la solicitud. De las 3 fases es la más larga y, si me permitís la palabra, la más burocrática. Consiste en recopilar toda la documentación que necesitamos y presentar una solicitud para obtener la plaza escolar y encontrar una familia de acogida. La recopilación de documentación incluye documentos como, por ejemplo, la copia del DNI, en el caso de Europa, o el pasaporte, si lo tuvierais, las notas de los últimos 3 años, un informe médico reciente de vuestro ambulatorio local y una breve carta de presentación de vuestros hijos escrita en inglés para el colegio y la familia que le asignaremos. Entre otros documentos. Esos son una selección. Pero la idea que quiero transmitiros es que esa fase de solicitud incluye recopilación, preparación de documentos, y cuando los tenemos todos, yo presento la solicitud por vosotros a nuestro equipo en Holanda o en Irlanda para que esa búsqueda se inicie. Iniciamos la búsqueda. Si hay tiempo suficiente, y por eso es importante empezar pronto, os damos una selección inicial que puede contener 4, 5 o 6 colegios. Y a través de las conversaciones que tendremos, elegimos uno final que se os asigna. Y con esa asignación de colegio y de familia, completamos la segunda fase. La primera fase, la consultoría inicial o reunión, conversación, puede ocurrir en cualquier momento entre mañana y el mes de marzo. Yo recomiendo empezar pronto. Y empezar pronto significa empezar en enero, para los que queráis hacerlo el año que viene. Entonces, si vuestro hijo fuera a empezar un año escolar en Holanda en septiembre de 2023, yo recomiendo que iniciemos la conversación en enero de 2023. O en febrero o en marzo, hay tiempo. Cuanto antes empecéis, más tranquilos iremos todos, vosotros y nosotros, y más distendida, más relajada será la selección de familia y colegio. Aunque empecéis pronto, que es importante para mantener el control, la asignación de familia y colegio no suele ocurrir hasta mayo o junio, o en algunos casos julio. Y algunos estaréis pensando, madre mía, julio, no voy a saber dónde va a vivir o dónde va a estudiar hasta julio. Yo entiendo que es difícil. La razón por la que a veces, y he tenido una alumna este año, la razón por la que a veces se extiende hasta el verano es porque queremos asegurarnos de que la familia con la que se va a alojar es la familia adecuada. Y no es una tarea fácil. Trabajamos con muchísimas y con muchísimos centros. Y en algunos casos esa búsqueda ocurre rápido, hay un match, hay una coordinación, una alineación temprana, genial. Tenéis la familia y el colegio en mayo o en junio. Hay veces que se retrasa y genera una sensación de preocupación comprensible. Yo la tendría. Os lo adelanto para que no os sorprendáis. Es normal. Nosotros pensamos que es mejor que la alineación sea buena y que la familia sea buena porque va a estar con ellos 10 meses, que sea temprana pero que sea una familia equivocada. Simplemente quería adelantaros ese punto. Pero bueno, todo eso forma parte de esa segunda fase. Y la última, muy sencilla, con la plaza escolar y la familia asignadas y sabiendo la fecha en la que os vais, reserva de vuelos que van incluidos en el precio, reserva de vuelos y el pago del programa, que normalmente se hace en 1 o 2 plazos. Y ahora os daré cantidades orientativas. Normalmente hay un pago inicial relativamente pequeño de 1.000 o 2.000 euros cuando hacemos la consultoría inicial, en enero, febrero, marzo, incluso abril. Y el resto se paga de una vez a finales de junio por transferencia bancaria. No existe un modelo de financiación mensual o trimestral y no solemos coordinar estos programas con becas. Es financiación privada, la vuestra. Pero bueno, volviendo al tema que trataba. El último paso es la reserva de vuelos y el pago. Y como han hecho mis 3 alumnas holandesas este lunes,
una semana a final de agosto, subirse a un avión e irse a Holanda o a Irlanda a empezar esa aventura. Llevamos juntos casi una hora esta tarde y espero que se os haya pasado rápida y entretenida y útil e informativa y que haya despertado en vosotras preguntas. Aún me queda un poquito, pero quería advertiros que llevamos juntos casi una hora, que queda poco y este es un buen momento para preguntar. Me ha llegado un mensaje al chat, voy a revisarlo, voy a beber un poquito de agua porque de hablar tanto se me seca un poco y vosotros también descansáis de mi voz un ratito y seguimos enseguida. Vale. He recibido un mensaje de Noah preguntándome que si en el caso del curso completo vuelven en Navidad. Y como comentaba antes, Noah, poder pueden, pero se desaconseja. Sobre todo el programa holandés. Mis compañeros holandeses son muy insistentes en este tema. Que no vuelva el alumno a España, que no vuelva el alumno a España. Poder podéis, pero no lo recomendamos. También me pregunta Noah si para poder incorporarse a un programa de año escolar, como los que os estoy presentando, necesitan una nota media determinada. La respuesta es no, pero necesitan tener el curso anterior aprobado. El curso que han acabado en España. La realidad es que cuando se presenta la solicitud al colegio holandés o irlandés y a nuestros compañeros en Holanda e Irlanda, ellos van a analizar la solicitud en su conjunto. ¿Quién es esta alumna? Sara es una de las que se ha ido conmigo este lunes. ¿Quién es Sara como persona? ¿Qué le gusta hacer cuando sale del cole? ¿Por qué quiere venir a Holanda? ¿Cómo es su familia? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué espera de esta experiencia? Quieren analizar a la persona en su conjunto, que es lo normal y lo recomendable, porque no somos un número, ni una asignatura, ni un aprobado. Entonces, puede ser que tengan alguna asignatura suspendida, la solicitud la presentamos igualmente y obtengan plaza escolar perfectamente, pero se recomienda que el curso anterior esté aprobado. Si no lo está, tendremos una conversación entre nosotros primero y luego yo una con mis equipos en el destino. Me preguntaba Lucas, volviendo al tema del holandés, si el programa bilingüe en Holanda es fácil de aprobar por el tema del holandés. Pregunta importante, Lucas, gracias. Ni fácil ni difícil. Es una asignatura más y es un desafío neuronal para vuestros hijos porque es una lengua con la que no están familiarizados y les va a costar un poco. Bien es cierto que solo el 50% y como os decía, los colegios son conscientes de que el alumno español o el alumno japonés no maneja el holandés. Entonces se les ayuda, se les guía, se les acompaña, se les arropa para que esa integración sea lo mejor posible. El curso de 6 meses y la inserción de una semana en Ámsterdam en agosto ayudan bastante. Pues no diría que es fácil, Lucas, pero tampoco diría que es difícil. Marian me pregunta por los precios y voy a adelantarme a los precios de forma inminente. Gracias, Marian. Y acabo de recibir un mensaje de León que me alegra y me entristece simultáneamente porque León se nos ha unido tarde y no pasa nada, León. Te enviaré el enlace para la grabación y ves el resto. Pero me alegro de que estés aquí y puedas ver la última media horita. Y finalmente, antes de seguir, me pregunta Lucas de nuevo. Gracias, Lucas, por tus preguntas. Por cierto, me gusta que participéis, como lo hago yo. Me pregunta Lucas si las familias hablan inglés. Todas, sí. Todas. Como os decía, Holanda ha desbancado a Suecia como el país del mundo en el que mejor inglés se habla fuera de la Commonwealth, fuera del mundo anglosajón. Sí que es cierto que el día a día, salvo dificultades, se va a hacer en holandés. El sentarse a la mesa a cenar, o el tener una conversación matinal durante el desayuno, o el tener una conversación sobre una petición, la que sea, se va a hacer en holandés. Y si la alumna tiene dificultades,
la familia cambia el inglés para facilitarlo. Y todas sí hablan inglés. Y me voy a... Gracias a todos por las preguntas muy útiles, muy relevantes y me dan un poquito de energía y de descanso también, que las necesito, aunque ya llegamos casi al final. Voy a daros 2 minutos para que leáis estos números. Son precios en euros. Ahora os los explico. Una de las preguntas que María me adelantaba es, bueno, ¿cuánto me va a costar todo esto? ¿Qué precios tenéis? Incluyo en la pantalla precios orientativos que paso a explicaros. Veis Holanda en primer lugar y el primero son 9.200 euros. Ese es el precio del trimestre, que incluye todo lo que ya os he dicho y nuestro servicio, el de búsqueda de plaza escolar y familia, matriculación, convalidación, vuelos y servicio de seguimiento. Todo, las comidas, la plaza escolar, menos los gastos privados que puedan tener vuestros hijos. Os adelantaba hace unos minutos que no veréis mucha diferencia, sorprendente, entiendo, entre los precios para el trimestre, 9.200 en el caso de Holanda, para el semestre, 10.700 en el caso de Holanda, y para el año completo, 11.500 en el caso de Holanda. No hay mucha diferencia, lo entiendo. Como os decía, la razón es que ese proceso de asignación de familia y colegio es el mismo y que efectivamente hay una diferencia en la duración del programa, pero ese proceso de preparación y de asignación es el mismo y no hay mucha diferencia. Lo que os estamos ofreciendo es la flexibilidad de no tener que estar sin vuestros hijos, si no lo deseáis, un año entero y que puedan tener una experiencia internacional inicial, sobre todo para los más jóvenes, y no tengan que esperar a tener 15 o 16 o 17 para irse en cuarto de la ESO o bachillerato. Pues tenéis esa opción del trimestre o el semestre para que se vayan acostumbrando. Entiendo que la proporcionalidad no es lo que esperáis. Pero bueno, en esa línea superior tenéis los precios de Holanda y en la línea inferior los de Irlanda, que como veis son superiores. ¿Por qué la diferencia? El elemento del bilingüismo del que os hablaba antes, entendemos que además de ser una oportunidad, presenta una pequeña dificultad. Y el precio se reduce un poco para tener en cuenta ese componente, que nosotros lo vemos como una ventaja para vosotros, pero entendemos que haya cierta reticencia. Y además es un programa que no está tan madurado o tan consolidado o no es tan longevo como el irlandés, que lleva mucho tiempo en funcionamiento y tiene un nivel de, si me permitís la palabra, sofisticación mayor porque lleva más años haciéndose. Y porque es el precio de mercado. Otras agencias con las que conectéis, con las que habléis, os van a presentar precios similares, 10.900 euros para el trimestre, 14.700 para el semestre y 17.800 para el año completo, para el curso que empieza en septiembre del 23. Para el curso que viene. Las familias que se han ido este año han pagado un poco menos. Voy a abrir el chat porque me han entrado algunas preguntas. Vale. Julián, Fabiana, os envío el enlace del vídeo, no os preocupéis. Y Lucas me preguntaba por el tema de precios y son precios cerrados. Entiendo, Lucas, que tu pregunta se refiere a si es un precio final. Y sí, es un precio final, no hay sorpresas. El único componente que no se incluye es el de los gastos privados que pueda haber por parte del alumno o de la alumna si necesita algo que se salga de la vida diaria, de la vida normal. Gracias, Lucas, por la confirmación. Hay un matiz que no he mencionado antes. Holanda, el programa de Holanda, no incluye los vuelos en esos precios. Entonces, el caso de Holanda son esos precios más los vuelos,
que en el caso de Holanda son vuelos asequibles por la cercanía y por la disponibilidad. En el caso de Irlanda, el programa sí que incluye los vuelos. Entonces ahí tenéis los precios orientativos para el trimestre, el semestre y el año completo. Y parece que hay alguna pregunta, Ana. Creo que eres tú, Hola, ¿verdad? sí, nada, Hola, Ana. una preguntita rápida simplemente. Bueno, tengo 2 o 3, pero bueno, una. Adelante, por favor. El tema de, ¿hay algún tipo de descuento por hermanos, por si se van 2 hermanos o es un precio unitario por persona? Pues el precio lo concebimos como un precio unitario, pero sí que es cierto que tanto en el programa de año escolar que os presento hoy, como en el programa de campamentos de verano, del que os hablaré otro día, hacemos descuentos o podemos hacerlos en el caso de amigos que se van juntos o hermanos. Pero es una conversación ahora que tengo caso por caso con las familias para entender la situación y la propiedad o la necesidad de ese descuento. Pero es posible, sin duda. Vale, vale. Y otras 2 cositas. En el precio este que nos dijiste que entraba en el tema del colegio y todo, uniformes, si llevan, material escolar, ¿también iría incluido? ¿O Sí. no usan uniformes? Es que en algunos colegios usan, en otros no, no sé. Sí, en Irlanda todos, Ana, que va a ser como decimos en inglés, un culture shock, un choque cultural para algunos de vuestros hijos, pero si en Irlanda todos llevan uniforme, va incluido en el precio y el material escolar está incluido también. Discúlpame, Ana, un segundo. Marian, acabo de ver tu mensaje, muy amable, gracias por unirnos y me alegro de que te haya sido útil. Seguiremos en contacto. Gracias. Ana, volviendo a ti, como te decía, todo el material escolar incluido. Gracias por la pregunta. Creo que tenías otra, ¿verdad, Ana? Sí, bueno, esta es un poquito así más a nivel tema de familia. Adelante. Si, por ejemplo, no estoy diciendo que pasa o lo que pase, si hay algún tipo de problema, tanto por parte de la familia como parte del alumno, en, pues eso, en la convivencia, en el día a día, o si llega un momento en que el alumno pues, o la familia no está cómoda, no se encuentra bien, ¿había algún tipo de actuación o cómo actuaríais? Sí, la posibilidad de cambio de familia, en el caso de que sea necesario, existe. Depende de la disponibilidad de otras familias para acoger a vuestro hijo o a vuestra hija si tuviese que cambiar. Vale. ¿Vale? Pero la posibilidad existe. No hemos tenido prácticamente ningún caso, Ana, es muy raro. Nosotros siempre aconsejamos que en el caso de que se presente una dificultad o una incomodidad, recurramos a ese equipo de apoyo del que os hablaba antes, la familia o el colegio, si el problema está en la familia, el colegio, yo, vosotros, vuestro hijo y la coordinadora local para buscar una solución. Pero si se tratara de una incompatibilidad personal que hace la convivencia imposible por el motivo que sea, iniciaríamos un mecanismo de búsqueda de familia, de cambio de familia, cuyo éxito depende de que encontremos otra familia que esté disponible en ese momento del año. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Vale, vale, solo era eso. Gracias por tus preguntas, Ana, muy amable. Y Lucas me está preguntando si las familias hacen excursiones. Algunas sí, otras no. La convivencia en familia será como la convivencia en familia en España. Habrán familias más activas, otras menos, unas más sociales, otras menos, unas más musicales, otras menos. Pero sí, el perfil de familia suele ser un perfil de familia que intenta que la alumna que convive con ellos durante 10 meses absorba la cultura y la experiencia al máximo. Entonces, suelen ser familias activas y proactivas y los fines de semana se suelen hacer actividades sociales, culturales, familiares que incluyen excursiones o visitas a museos o atracciones como lo haría cualquier familia. No todos los fines de semana. Nosotros mismos en España tenemos fines de semana en los que no tenemos ni la energía ni la disposición de hacer nada, pero el programa está diseñado para que las familias incluyan y alimenten o nutran al alumno desde ese punto de vista más de entretenimiento. Gracias, Lucas. Eva, creo que me solicitas la palabra. Adelante.
Sí, hola, buenas. Hola, Eva. Mira, te quería preguntar, has hablado que en Irlanda hay posibilidad de colegios, de internados, vaya. Si hablamos de ese tipo de colegios, ¿estamos hablando del mismo precio o se incrementa? Pregunta importante, Eva, gracias, porque hay una diferencia en precio. Los precios que veis en pantalla y de los que os he hablado son precios para los colegios concertados. En el caso de los colegios privados e internados, los precios son considerablemente mayores. Y depende del colegio. Depende del colegio. Os puedo adelantar que hay casos, hay ejemplos de colegios internados en los que el coste por el año escolar completo alcanzaría fácilmente los 35.000, 40 o hasta 45.000 euros anuales. Hay un matiz importante, os decía antes que en Irlanda tenemos 42 colegios, 44, creo recordar, no recuerdo el número que os he dado antes, está entre 42 y 44, 37 son concertados, el resto son privados, y de los privados hay algunos que ofrecen la opción de alojamiento en familia o internado, y ahí el precio también varía. Cuando estás en un colegio privado pero te alojas en familia, a pesar de ser un colegio privado, el precio desciende, y los más caros suelen ser los privados con régimen de alojamiento internado, que como te decía Eva, puede subir hasta la franja de los 35 a 45.000 euros anuales. Ok, muchas gracias. De nada. Me alegra ver que os habéis lanzado a preguntar y le doy la bienvenida a las preguntas y me alegran porque son útiles, porque complementan lo que digo y lo que olvido y porque benefician al resto de asistentes también. Nos quedan aproximadamente 10 minutos juntos. Esta es una buena oportunidad para hacerme esas últimas preguntas que tengáis, también comentarios, observaciones, peticiones y recomendaciones. Después de esta diapositiva de preguntas tengo 3 o 4 más muy rapiditas para cerrar la sesión y despediros. Y ahora es un buen momento para que me hagáis las preguntas que os queden si las tenéis. Como decía antes, os enviaremos el enlace a la grabación y me tenéis aquí para seguir preguntándome durante los próximos meses. Si tenéis alguna pregunta más ahora, genial. Si no, avanzamos. Y bueno, hemos pasado 1 hora y 20 minutos juntos, casi, un poquito más largo de lo que anticipé, pero es una buena señal. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacéis ahora? Pues os invito a que me llaméis y hablemos tranquilamente. El número que aparece en pantalla es mi número directo, me podéis llamar, enviar un mensaje de WhatsApp y si hay alguno entre vosotros que todavía envíe SMS, también los leo. Contactadme, organizamos una llamada, hablamos con tranquilidad y planeamos con tiempo, que es importante. Me acaba de llegar una pregunta por el chat, un comentario de Francisco. Gracias a ti, Francisco, me alegro de que te haya gustado. Y como os decía, la acción a la que os emplazo, a la que os invito, que os propongo es que me llaméis y que hablemos con tiempo entre septiembre y diciembre. Os animo a que habléis con vuestros hijos y vuestras hijas, porque sin su venia, sin su aceptación, sin su colaboración, lo del año escolar está complicado. Ellos son los protagonistas. Entonces, es bueno que vosotros como padres lo tengáis claro y es fundamental que ellos lo deseen, lo quieran. Y es importante empezar a tener esa conversación interna en casa, también con maridos y esposas, porque entiendo que hay un elemento de negociación interna importante y ahora tenéis tiempo, así que genial, aprovechar estos meses hasta Navidad para completar esa negociación interna en casa. Gracias, May, por tu mensaje y por estar. Y como os decía, llamadme y hablamos cuando queráis. Para finalizar muy rápidamente, os voy a pedir un pequeño favor. Nosotros hablamos con familias, como hacemos hoy directamente, y hablamos con colegios, porque tienen muchos alumnos. Si consideráis oportuno
apropiado, útil, necesario, incluso urgente, que le hagamos una presentación a vuestro colegio y queréis, podéis ponernos en contacto con vuestra orientadora, tutora, jefa de estudios, profesora de inglés, quien sea, encantados. El caballero que aparece en las imágenes presentando es mi director José Abedín, que lleva 8 años presentando nuestros servicios a colegios. Es útil porque nos permite entablar una relación con el colegio y presentarle a los alumnos directamente para que sean ellos los que vayan a casa y os digan: quiero irme, me interesa, me emociona, me anima, me motiva, me inspira. Entonces, si podéis, si queréis, ponernos en contacto con vuestros colegios o los colegios de familiares o amigos, me enviáis un email o un WhatsApp y estaremos encantados de hacer una presentación para el curso de vuestro hijo, para el colegio, presencial u online. 1 hora, hora y media, un webinar como hoy, el día que nos recomienda el colegio, y hacemos esa labor de información, de orientación, de divulgación, para ayudaros también a completar el círculo y que además de ser vosotros los que le hagáis la propuesta a vuestros hijos, pues la hagan también ellos a vosotros, que es importante. Próximamente voy a hacer más webinarios sobre año escolar en internados. Ya han salido algunas preguntas hoy en Holanda, en Inglaterra y en Suiza, que no se había mencionado, pero es un país con el que hemos empezado a trabajar en el sector privado porque hay demanda. Y hay muy buenos colegios, como os anticipaba, a otros precios. Y no deja de ser interesante. Próximamente haré webinarios sobre estos temas, sobre summer camps o campamentos de verano, que son los cursos de idiomas que hacemos en verano, en julio y en agosto, a muchos destinos, incluyendo Irlanda e Inglaterra, pero también Francia y Alemania, para que vuestros hijos salgan de España en verano, tomen contacto con el inglés y con un país extranjero y tengan esa primera toma de contacto antes del trimestre, el semestre o el año escolar completo. Es una primera prueba, la tenemos, la ofrecemos y próximamente os hablaré de ella con más detalle. Y hasta aquí lo que podía, lo que quería, lo que tenía para contaros hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharme, por las preguntas y espero saber de vosotros muy pronto. Voy a dejar el audio y la imagen activas durante unos 30 segundos y en 30 segundos finalizaré el webinario. Gracias y buenas noches.